sé qué está pasando ahora. Gloria al Señor. Bienvenida mi hermana Gladys Villalta. Aquí estamos para la gloria del Señor, comenzando en este devocional número 141 con nuestro devocional, con nuestro libro, con el libro de Segunda de Samuel. Aleluya, gloria a Dios por eso. Dios es tan precioso que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora, hasta este libro de Segunda de Samuel. El libro de Samuel, mis hermanos, en sí era un solo libro. Y quiero que usted apunte lo que usted pueda. Y también me gustaría que no se sienta detenido a que solamente tiene que escribir lo que yo digo acá. Lo que a usted le parezca importante, tome nota. Pero también que investigue. A mí me gustaría que usted tuviera la curiosidad de investigar. Espero que hayan hecho una conclusión. Es bueno hacer como una oración, un párrafo, no sé, de 2, 3 líneas, que usted haga una oración o un resumen de lo que es el libro que se acaba de leer, como fue Primera de Samuel, qué hechos narra, como la historia más relevante de lo que allí se narra, que usted lo escriba con sus propias palabras. No es necesario que usted use las de un libro, o usted puede hojear un libro, hojear una Biblia, los resúmenes, pero poner con sus propias palabras, porque eso es lo que usted va a plasmar, que va a quedar de su mente allí. Me decía mi hermosa dama en esta mañana, mi hermana Belki, me dejó un pensamiento, dice, cuando la Biblia quizá ya no esté más acá, terrenalmente hablando, porque sabemos que la palabra de Dios va a durar para siempre, pero imaginen por un momento que el mundo ya quede sin el Espíritu Santo, sin Dios, ¿cierto? Y ya no haya más este libro al alcance de las personas. Pero quizás nosotros, cada uno de los que estemos allí conectados, no sé cuántos somos, como le digo, no me da aquí, no me está dando acá la señal, pero todos los que estamos conectados allí, que podamos hacer un resumen diario, escribir, plasmar esto, y quizás alguien lo pueda encontrar y esto va a quedar también. Así que, o para alguien, puede quedar para alguien. Yo estuve en casa de mi hermosa hermana Belki, si ella me lo permite decirlo, visitándole, y es una hermana muy preciosa para mí, la amo mucho. Y el ver su carpeta, bueno, yo tengo acá este folder, esto acá donde archivo todo, tengo varios, ¿no? Y era impresionante como ella ya llenó uno completo, cómo escribía todo, que yo le dije, mire, si usted llega a faltar antes que yo, si yo no me voy primero al seno de mi Señor, si yo no me voy primero con Él, sino que se va usted, me va a dejar eso como herencia, porque es un tesoro. De verdad que me dejó impresionada. Yo dije, usted me superó a mí. Yo pensé que yo estaba haciendo bien mis resúmenes, guardando todo, pero ella de verdad que me ganó. Y es hermoso, hermano, ver eso en alguien, esa pasión, porque eso a mí me mostró pasión y amor por la palabra del Señor. Yo espero que usted lo esté haciendo también, que dedique un tiempo, no toma mucho en realidad. Si usted toma tiempo para otras cosas, para ver, no sé, una serie de televisión que no le va a dejar ninguna enseñanza como la Biblia le va a dejar, si usted toma tiempo para otras cosas insignificantes, quizá para usted mismo, para embellecerse usted, las mujeres, o no sé qué deleite usted le gusta, usted tiene, pero tome tiempo para tomar apuntes, hacer apuntes de la palabra del Señor. Esto demuestra amor, demuestra reverencia ante el Señor. Bueno, comenzamos el día de hoy. Vamos a dar gracias rápidamente allí donde usted esté, como dice su palabra, donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, y sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana, por tu presencia, Señor, por tu fortaleza, por tu ánimo, Señor, por las palabras que susurras, Señor, a nuestros oídos cada vez que venimos a ti a hablar contigo. Permítenos hoy, Señor, disfrutar más y más de tu palabra, aún más que ayer te anhelamos hoy, Señor, y queremos más de ti. Enséñanos de ella, Señor, conforta nuestra alma el día de hoy, llénanos de gozo, llénanos, Señor, de consuelo, de ánimo a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, comenzamos el día de hoy con Segunda de Samuel. Al principio estos 2 libros eran uno solo. Con Segunda de Samuel comenzamos hoy. Y entonces Primera de Samuel, Segunda de Samuel era un solo libro.
Fue hasta que unos traductores griegos en el siglo II, estaba viendo, creo que por ahí decía, algunos resúmenes que estaba leyendo, dice que unos traductores griegos fueron los que lo dividieron o lo separaron. ¿Por qué? Porque era un libro muy largo y lo separaron, y desde allí fue primera y segunda de Samuel. Como palabra clave del segunda de Samuel, yo he puesto David. ¿Por qué David? David se menciona muchísimas veces en este libro. Prácticamente es basado a él, a su familia, a él prácticamente. Es muchísimo nombrado. Sale muchísimas veces, creo que como 200 veces el nombre de él está en este libro. Y yo le puse así, David, le puse reino eterno, porque eso le prometió Dios al Señor, que él iba a hacer eterno su reino. Y eso lo puede encontrar en 2 Samuel 7:16. Me gustó ese versículo y lo puse como versículo o texto clave, versículo clave de allí. Y pues mi término clave es eso, David, reino eterno. Usted puede ponerle como usted desee al finalizar el libro, si quiere, o al comenzar el libro, como usted quiera. Tiene 24 capítulos, o sea que aproximadamente en 12 días los estaremos culminando, si Dios nos los permite. Aleluya. Bueno, comenzamos entonces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es el autor no se sabe. Leí varias versiones. Algunos dicen que fue el profeta Gad, que fue el profeta Natán, otros dicen que era el hijo, bueno, muchísimas versiones dicen así. Lo cierto es que es desconocido quién realmente escribió el libro de Samuel. Pudo haber empezado Samuel, el capítulo, la versión 1 o la primera de Samuel, pero no lo terminó él. Así que bueno, Dios sí sabe, aunque nosotros no sepamos, Dios sí sabe. Dice así la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice, segunda de Samuel, capítulo 1, dice, David oye de la muerte de Saúl. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, y mire, hace unión, por eso era uno solo, pero marca un antes y un después la muerte de Saúl, ¿cierto? Entonces, quedamos ayer en que él había muerto. Entonces se aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, dice, estuvo 2 días en Siglag, que fue la ciudad filistea donde él vivía. Dice, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. El cubrirse la cabeza con tierra y el rasgar las vestiduras era una muestra de dolor, pero esta costumbre la tenía el pueblo de Israel. Ellos rasgaban sus vestidos y echaban polvo sobre su cabeza. No he leído mucho acerca de esto, pero al ver la opción, analizar un poco, quiere decir, o sea, la humillación máxima en ese momento de haber perdido algo. Soy polvo y vine al mundo sin nada. Es lo que a mí me parece particularmente, pero yo sé que a lo mejor usted tiene otra opinión y podemos compartirla también. Dice, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. El versículo 3 dice, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente, dice, vine al monte de Gilboa. O sea, por casualidad pasé por allí. Gilboa era donde ellos estaban peleando en la batalla de Israel contra los filisteos. Dice, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. O sea que Saúl le dijo esto.
que me empujes, pues que me mates. Dice, porque se ha apoderado de mí la angustia, o sea, estaba en agonía, pues mi vida está aún todavía en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, dice, y las he traído acá a mi señor. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, rasgó, o sea, él agarró su vestido y los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, porque era una costumbre de Israel. Rasgó su vestido, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido? ¿Cómo no tuviste, le preguntó, temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Porque eso era Saúl para él, aunque lo persiguiera y lo quería matar y procuraba su mal, era un ungido de Jehová. Él respetaba no tanto lo que fuera como hombre, sino la acción que Dios tuvo sobre ese hombre. Dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, o sea, tú eres culpable de tu muerte, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Mire qué reverencia. Aquí también hay versiones que dicen que posiblemente este hombre estaba mintiendo. Era un amalecita. Si este amalecita hubiera sabido que David venía de matar a amalecitas, ¿se acuerdan? Que él venía de pelear contra los amalecitas que habían robado a su esposa, a sus 2 esposas y a todas las familias de los que andaban con él. Quizás este hombre se hubiera callado la boca, pero él era amalecita, venía con su cabeza y su ropa rasgada. Dice que él de repente pasó por el campamento. Dice que a Saúl lo perseguían gente de a caballo, pero anteriormente vemos que eran los que tiraban flecha. Bueno, podrían andar en caballo los que tiraban flecha, podría ser una manera, pero muchas cosas las que están narradas aquí indican que él estaba mintiendo, porque también el escudero de Saúl, cuando él vio que Saúl estaba muerto, fue que él se mató. Entonces quiere decir que ya Saúl había muerto y él vino a decir aquí que no. Quizás este hombre era uno de esos que quedaban merodeando después de una batalla y despojaba a los soldados o a los guerreros caídos y los despojaba, porque él traía la espada y traía el anillo con él. Y David vio en él eso, quizás halló en él el engaño, y no tanto eso, lo mató por haber tocado, por haber quitado la vida, porque así sea que él no lo haya herido por primera vez, pero causó la muerte, terminó con lo que ya había comenzado el mismo Saúl, que él se mató él mismo, se tiró sobre su espada, y era tan sagrado para él la vida del ungido de Dios, como le digo, que mandó a matarle. Es impresionante de verdad esta historia, y aquí se ve la devoción y el dolor que tenía también David hacia la muerte de Saúl. Dice entonces el versículo, comenzamos con el versículo 17 del capítulo 1 de segunda de Samuel. Dice, David endecha a Saúl y a Jonatán. O sea, David, un sinónimo es lamenta a Saúl y a Jonatán. Y endechó, o sea, lamentó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Esto también es un canto de lamento. Y dice, y dijo, el versículo 18, dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, porque él comenzó a reinar, fue en Judá principalmente. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Este libro de Jacer está también en un libro anterior, que es el libro de Josué. Quiere decir que había un libro ya. Puede ser que ellos escribían la historia o cántico, y Jacer significa justo. Entonces está escrito en el libro del justo, y en Josué, usted va aquí, yo lo anoté, usted va a Josué 10:13, y ahí está también cuando Josué también dedicó una parte
a un cántico y dijo que estaba escrito en este libro. O sea, este libro no lo escribió David, este libro venía de hace mucho tiempo, donde el pueblo de Israel escribía quizás canciones o lamentos y historias. Pues. Dice el versículo 19, dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Por qué sobre tus alturas? Porque Gilboa, donde se libró la batalla, dice que eran colinas, o sea, eran lugares altos. Dice, ¿cómo han caído los valientes? Y está en signo de exclamación, o sea que él lo dijo a gran voz. ¿Cómo han caído los valientes? Con lamento. Dice, no lo anunciéis en Cat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, porque estas ciudades eran filisteas. Dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Dice que el escudo allí fue rasgado, dice la Biblia pechita. Dice, sin sangre de los muertos, dice, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. O sea, quiere decir que ellos pelearon hasta lo último, que el arco de Jonatán estaba lleno de grosura, o sea, no regresó, tenía sangre y tenía grosura, no regresó sin sangre, lo que quiere decir que ellos pelearon hasta lo último y hasta el mismo Saúl. Dice, Saúl y Jonatán, dice el versículo 23, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, porque realmente Jonatán, a pesar de que estaba en desacuerdo con su padre, nunca se separó de él y también muestra que era leal. Dice, hijas de Israel, llorad por Saúl, dice el versículo 24, quienes os vestía de escarlatas con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Wow. Dice, Jonatán muerto en sus alturas, en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Que fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquí no quiere decir que está hablando de amor, de relaciones íntimas con una mujer. La relación de persona, de amistad, era mucho más dulce, era mucho más maravillosa que tener una mujer, que gozar de una mujer quizás una noche, quizás un tiempo. Era mucho más valerosa la amistad de Jonatán. Dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. 3 veces nombra cómo han caído los valientes. Y yo creo que lo dijo 3 veces para confirmar que esa caída no solamente venía, cómo muere un valiente, ¿no? Cómo murió Saúl, realmente el primer rey de Israel. Esa caída vino desde su corazón. Desde allí comenzó todo. Dice el capítulo 2, dice, David es proclamado rey de Judá. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Me encanta que él siempre lo hacía, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. O sea, Dios le dio dirección si había de subir o no y a dónde tenía que subir. David subió allá y con él, dice, sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, dice, el de Carmel. Y me llama mucho la atención que cuando se refiere a Abigail, la mujer de David, la esposa de David, la segunda esposa aquí, o la tercera esposa, porque ya tenía 3, tenía Mical, pero ya se la habían dado a otro hombre, tenía a Ahinoam y ella. Pero aquí vamos a ver el porqué. Yo decía, ¿por qué siempre la tachan con que fue esposa o mujer de Nabal, mujer de Nabal, mujer de Nabal? Porque habían 2 Abigail. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice el tercero, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Dice, y Hebrón pertenecía a Judá. Era la capital, fue nombrada ahí la capital. Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David era de esa tribu. Y él llegó ahí a Hebrón,
y allí fue que fue ungido otra vez. ¿Por qué? Porque en una ceremonia secreta fue ungido por Samuel, pero aquí estaba siendo ungido abiertamente al pueblo. En este caso a Judá, que fue la primera tribu que lo reconoció como rey. Dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Dice, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad. Recuerden que ellos quitaron su cuerpo, quemaron los cuerpos, tomaron los huesos y los enterraron debajo de una encima de un árbol. Dice, diciéndole, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Dice, esfuércese pues ahora vuestras manos y sé valiente, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Aleluya. Entonces aquí él le manda bendición por haber ellos actuado, los de este pueblo actuado en misericordia ante lo sucedido con Saúl. Dice, guerra entre David y la casa de Saúl. Dice, pero Abner, él era hijo de Ner, dice, general del ejército de Saúl. Este hombre era primo de Saúl. Vaya a Primera de Samuel 14:50, iba a encontrar que era realmente familia, digámoslo así, primo de Saúl. Tomó a Isboset, hijo de Saúl, uno que quedaba, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea que ahí comienza como la división de Israel y Judá. La casa de Saúl y la casa de David. ¿Por qué? Porque fue ungido rey públicamente David en Judá, en Hebrón, pero entonces después Abner, el que quedaba, el general del ejército de Saúl, que llegó y tomó, hijo del general, tomó a Isboset, hijo de Saúl, para hacerle rey. Dice el versículo 10 del capítulo 2, dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente 2 años reinó. Dice, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses, porque David reinó hasta que murió el hijo de Saúl, Isboset. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Si este reinó 2 años, porque David reinó 7 años y medio. Entonces, a lo mejor en esa diferencia de esos 5 años empezó a David a reinar en Judá, y después de esos 5 años fue que fue proclamado rey sobre Israel este muchacho, o ya de 40 años, Isboset. Dice el versículo 12, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y esto lo vamos a ver muchísimo, hijo de Sarbia. ¿Quién era ella? Ella era la hermana de David. Si no me cree, vaya a Primera de Crónica, capítulo 2, versículo 12, donde dice que David tenía 2 hermanas, está la genealogía de David, y tenía 2 hermanas, una que se llamaba Abigail, y por eso tenían que hacer diferencia diciendo que Abigail, la mujer de Nabal, y porque había otra Abigail que era la hermana de David, y Sarbia también su hermana. Entonces Joab era sobrino de David. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner, que estaba a Joab, o sea, Abner, el del ejército de Saúl, le dijo al del ejército de David, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense, o sea, que pelearan allí, que maniobren, porque por filo de espada hicieran sus maniobras, a ver quién ganaba. Entonces se levantaron y pasaron
Dice, y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. Y esto significa Hasurim, o Helkat Hasurim, significa el campo de filo de espadas de los adversarios o de los bandos. Dice, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Entonces ahí estaban ganando los siervos de David, Joab, sobre los guerreros de Saúl, o del que quedaba de Abner. Dice, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, entonces Joab, que era uno, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, o sea, podía correr muy rápido. Y siguió Asael tras Abner. Asael, el hermano de Joab, de ese principal, corrió atrás del general del ejército del hijo de Saúl. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí, o sea que tenía fama. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? O sea que entre bando y bando había lealtad. Entonces, el hermano de Joab iba tras el capitán del ejército ahí, Abner. Sin embargo, Abner le dijo, no, apártate, ve y busca otro porque no voy a herirte. Imagínate cómo voy a ver a tu hermano, que es el general del otro ejército. Dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza, con la punta, por la 5ª costilla. Wow. Y le salió la lanza por la espalda. O sea que lo atravesó y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. De una vez lo mató. Y dice, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaban muertos, se detenía. Como murió un gran guerrero también, dice que corría fuerte, pero parece que Abner era más, digamos así, veterano que él en guerra. Dice, mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre del collado, todos en contra de él por lo que había hecho. Y Abner dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente, o sea, pelearás por siempre, porque parece que estaban detrás de él por mucho tiempo. Dice, ¿no sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás? Dice, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Cuando dice aquí, al final será amargura, hermano, porque la venganza, hay un dicho que dice que la venganza es dulce. Estos dos hermanos estaban tratando de vengar la muerte de su hermano, el ligero de pies. Pero él les decía, sí, al final será amargura. Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Áraba toda aquella noche, dice, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. ¿Ustedes se acuerdan qué era Mahanaim? Ahí mismo donde fue ungido el último hijo, el hijo de Saúl. Mahanaim fue donde Jacob peleó cerca de ahí peleó con el ángel y llamó Mahanaim, que significa 2 campamentos. Recuerdan que él estaba dividido, él dividió su familia en 2 campamentos y le dijo a Dios, aquí estoy dividido en 2 campamentos.
Dice, Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea, 20 hombres, 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Vemos por qué los de David estaban venciendo, mataron obviamente más hombres. Dice, tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. O sea que ellos iban ganando más territorio sobre lo que había ya quedado de Saúl, que era su hijo, y ellos allí. Hermano, no sé, por alguna razón no me aparece todos los que están allí conectados. Puedo ver que está el hermano José Miguel, está la hermana Adela González, Ariadne Bocanegra, Marina Rosales, Gladys, pero no me da el número total, ni puedo ver si han hecho algún comentario. No sé si de mi teléfono más tardecita pueda verlo. Vamos a ver acá. De verdad que ha sido, hermano, una bendición estar con ustedes, iniciar este libro juntamente con ustedes, esperando en el Señor que podamos cada día avanzar más y conocer más de la palabra del Señor. En realidad no veo muchos comentarios. No sé qué le pasa a mis hermanos. Ojalá no se esté durmiendo. Ojalá tenga la Biblia en mano. Díganme qué les parece estas dos historias. En realidad hemos visto dos historias y un cántico de David. Y de verdad que son dos historias bastante fuertes. Vemos como muertes anteriormente eran a filo de espada, morían, cómo se peleaban, cómo había venganza, cómo se peleaban unos contra otros. Pero a pesar de todo, David siempre consultaba al Señor para tomar o hacer alguna decisión en su vida. Ha sido un placer estar con ustedes, mis hermanos. Dice que el live de Facebook está detenido. Me escribe alguien por allí. Dice, teniendo problemas desde anoche. Bueno, mis hermanos, sí. A lo mejor se ha hecho muy difícil. Sí, a lo mejor estamos teniendo problemas. Pero hay que seguir adelante. La obra del Señor no se detiene. Gracias a Dios por la tecnología bien utilizada. Sí, muy bonita la historia de David. Alguien escribió por allí. Aquí no me sale, aquí sí me sale, porque desde aquí controlo la Mevo, que es la cámara, y de aquí puedo ver desde Facebook los comentarios, pero algo está pasando con Facebook ahora mismo. Feliz día para todos, que la paz del Señor esté con ustedes. No nos cansemos de leer la palabra del Señor, esta palabra maravillosa, este pan diario. Dios me les bendiga, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Chao, chao.